Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos al primer meetup del año de PHP en Madrid. Agradecer a la Escuela de Clientes de Telefónica por cedernos el espacio y así nos evitamos los problemas de acceso que eran un poco tediosos. Y bueno, pues nada, poco más. Dejaros con Daniel González, que nos va a hablar de motor de recomendaciones y nada. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? ¿No? Por favor, sonido. Bueno, bienvenidos a todos. Dar las gracias al grupo por seleccionar mi charla, a vosotros por venir y a Telefónica también por cedernos el espacio. El título de la charla es ¿qué debería regalarle a mi mujer? La charla se me ocurrió un poquito antes de Navidades, mientras que estaba intentando encontrar algo para regalarle a mi chica. No me quería gastar mucho dinero y quería que quedara muy contenta y se me ocurrió enviar la charla al grupo y los cabrones me la aceptaron. La charla va sobre sistemas de recomendación en PHP. Yo no soy ningún experto en sistemas de recomendación, no me dedico a ello en mi trabajo, pero bueno, es un tema que me interesa, propuse la charla y espero no meter ningún gazapo. Mi nombre es Daniel González, trabajo como desarrollador en PHP y Symfony. Mi Twitter es desarrollados, por si alguien luego tiene alguna pregunta o queréis contactarme, lo que sea, me localicéis ahí. La charla tiene dos objetivos principales. El primero es explicar cuáles son los conceptos básicos sobre los sistemas de recomendación, en qué se basan y además presentar algunas pinceladas de cómo se podría montar el chiringuito en PHP. Lo primero es poner un poco en contexto cuál es el problema que tratan de resolver los sistemas de recomendación y cada vez tenemos más información, cada vez hay más productos, cada vez hay más películas, cada vez hay más datos y el usuario tiene un exceso de información. No puede decidir entre toda la información que tiene cuáles son aquellas cosas que le interesan. Entonces, una definición más formal sobre un sistema de recomendación es un sistema que tratará de predecir cuál es la afinidad o preferencia de un usuario con cada elemento de nuestra base de datos. En otras palabras, conoce tu próximo libro favorito. Los sistemas de recomendación, según me estaba un poco documentando para escribir la charla, sirven para casi cualquier cosa. Os podéis imaginar que se utilizan en la industria del e-commerce, pues cuando estás en Amazon ves un libro y de repente te ponen otros libros que te parecen interesantes. También, por ejemplo, cuando ves una cámara y te regalan, o sea, te ofrecen que te compres también la funda o la memoria. Se utiliza también en la industria del entretenimiento. Seguro que muchos de vosotros escucháis música en Spotify y seleccionan música que te pueda parecer interesante. También en plataformas de contenido como Netflix, pues encuentran series que a lo mejor tú no conocías y que te pueden interesar. Y por último, también en la industria del contenido. Todos conocéis Google News, que selecciona noticias y te dice, mira, estas son las que creemos que son más adecuadas. Ahora, por ejemplo, Google News no está en España. También en las plataformas de e-learning, yo no sé si alguno de vosotros usa Coursera o Udacity, cada cierto tiempo te mandan una newsletter y son capaces de colocar ahí cursos que casi siempre alguno te interesa. Y lo mismo con Meetup, del que como todos somos usuarios, pues cada cierto tiempo también te mandan una newsletter y te dicen, oye, hay un nuevo grupo en Madrid, seguro que este grupo es interesante para ti. Algunos de los retos que tratan de resolver los sistemas de recomendación son ser precisos, es decir, encontrar resultados que realmente sean relevantes para el usuario, mantener su privacidad, no en todos los sistemas de recomendación, pero en algunos sí. Por ejemplo, en Amazon es muy importante que ellos no revelen lo que tú has comprado, aunque utilicen esa información tanto para darte recomendaciones a ti como para crear recomendaciones para otros. Ser escalables, es decir, cada vez poder añadir más usuarios y más elementos a la base de datos. Optimizar las secuencias, esto es, antes de venderte la cámara de fotos no te pueden vender la funda, tiene que ser al revés. Diversidad, que es no darte siempre lo mismo, sino
hoy no me has comprado esto, mañana te lo pongo otra vez, te tengo que poner otra cosa, a ver si por ahí soy capaz de conseguirlo. Ser eficientes y no necesitan ser en tiempo real, pero sí que necesitan poder ser actualizados con frecuencia. Por ejemplo, si Google News me da una noticia de ayer, no tiene sentido, necesito que me dé noticias de hoy. Ya vamos a empezar a entrar en la parte más espesa, que son las técnicas que se utilizan en los sistemas de recomendación. Existen muchas, yo he seleccionado principalmente dos, que es las técnicas basadas en contenido, en análisis del contenido, y el filtrado colaborativo. Luego hablo un poco de otras y finalmente voy a hablar de sistemas híbridos. El paradigma de los sistemas de recomendación basados en contenido es muéstrame más de lo que a mí me gusta. Es decir, que tengo mi base de datos, mi usuario, le doy toda esta información al sistema de recomendación, la machaca, la tritura y me tiene que dar una lista ordenada de resultados con mis preferencias. No necesito nada más. La definición formal es analiza las descripciones y propiedades de los elementos de mi base de datos para identificar cuáles son o para relacionarlos con mi perfil de preferencias. En otras palabras, necesito construir un vector que contiene unas propiedades ponderadas del usuario y un vector con las propiedades ponderadas para cada elemento. Vamos a ver cómo funciona esto. Suponiendo que yo tengo una base de datos muy sencilla, en este caso 4 libros, pues tengo Learning PHP, PHP Web Services, Pragmatic Programmer y Head First. Bueno, pues yo cojo y digo, venga, voy a empezar a darles propiedades. Les pongo un género, un autor, algunas keywords que hay seleccionadas y aunque con estos casos tan claros sí que puedo ver cuáles libros están más relacionados entre sí, pero en esta forma lo vamos a ver un poco mejor. Aquí ya tengo unas propiedades ponderadas y digo, venga, pues estos 2 libros tienen más que ver con PHP y programación y estos 2 libros pues tienen más que ver con buenas prácticas y diseños. Este esquema, que para una base de datos muy pequeña es sostenible, cuando mi base de datos crece yo no puedo perder el tiempo en identificar cuáles son los atributos que tiene cada elemento de mi base de datos y tampoco en ponderarlo. Necesito hacer algo que me automatice este proceso. Lo que voy a hacer es analizar las descripciones de los productos. Voy a utilizar para ello un algoritmo que se llama TER Frequency Inverse Document Frequency. Empezamos en la parte espesa de la charla. El TER Frequency Inverse Document Frequency tiene 2 partes, esto que es TER Frequency y esto que es Inverse Document Frequency. Esta parte lo que dice es, cuanto más veces se repita una keyword dentro de la descripción, más importante es, pero a la vez lo divido por el número de veces que aparece la keyword que más aparece. Esto lo que hace es que no beneficia descripciones largas sobre descripciones cortas. Es decir, lo veremos luego. La que más vale tiene 1 y de ahí para abajo. Esta otra parte, Inverse Document Frequency, lo que dice es, cuanto menos frecuente sea una keyword dentro de los diferentes elementos que hay en mi base de datos, más importante será. Una keyword que aparece en todos los elementos no tiene ningún valor y una keyword que aparece en solo uno tendrá muchísimo valor. Bueno, al final multiplicas estos 2 partes y te da el valor final. Vamos a ver un ejemplo. Suponiendo que yo tengo estas 4 keywords, HTML, PHP, MySQL y Programming, pues la primera aparece 4 veces, son ejemplos inventados. La segunda 3, 2 y 1, pues el TER Frequency es 1, 3/4, 1/2 y 1/4. La otra parte, Inverse Document Frequency, asumiendo que PHP aparece en uno de los 4 libros, HTML en 2, MySQL en 3 y Programming en 4, pues este sería el valor del Inverse Document Frequency. Si lo pongo todo junto, este sería mi vector de características. Vamos a ver un ejemplo en PHP de cómo se monta todo esto. Como os podéis imaginar, esta técnica se utiliza sobre todo en indexadores full text search, por ejemplo, Lucene o MySQL o Finex Search.
Bueno, yo tengo mi repositorio de libros. No he querido complicar mucho la presentación y las descripciones y los libros están copiados y pegados de las descripciones de Amazon. Tengo un comando, el componente de consola de Symfony, donde instancio esta clase, ter frequency inverse document frequency, y le pido que me calcule los scores. Lo primero que necesito hacer cuando implemento esto es limpiar un poco las descripciones. Entonces, para ello, bueno, pues pongo todo en minúsculas, elimino espacios adicionales y finalmente me quito todos los caracteres que no sean de AZ o números. Lo siguiente que voy a hacer, como ya solo tengo un espacio entre cada palabra, es crearme un array. Pues hago un explode y me creo un array con todas las keywords que aparecen. Lo siguiente es reemplazar stopwords. Pues son palabras, a ver, las tengo aquí también metidas a pelo, pues son palabras que no aportan ningún valor y que no las necesito o que no las voy a valorar. También me voy a quitar sinónimos, o por lo menos voy a intentar conseguir que palabras que significan lo mismo, pues las uno. Voy a intentar eliminar géneros y números, voy a intentar normalizar esas descripciones. Finalmente, pues me construyo, me construyo con esto un array con mis términos y otro array con mis términos únicos. Cuando empecé a hacer esta implementación, intenté hacer una implementación un poquito más bonita, con clases y tal, pero me he dado cuenta que con la librería estándar de PHP se trabaja muy bien con arrays y me complicaba mucho el utilizar clases y intentar ponerlo más bonito. También la información, si la empiezas a dividir, al final la tienes que compartir en todo momento entre todas las clases. Entonces al final lo dejé así. Bueno, ya tengo mi array de términos únicos, mi array de términos, y calculo las frecuencias, lo que me habíamos dicho del document frequency, calculo esta es cómo se calculan, lo que hemos explicado. Y finalmente calculo la inverse document frequency. Y por aquí en algún momento los multiplico. Finalmente ordeno estos resultados y los devuelvo. ¿Cómo quedaría o cómo se ve todo esto? Bueno, estas son el resultado de analizar esas descripciones. Lo he limitado a 30 elementos para que me entrara en la pantalla. Seguramente tengan muchos más. Las recomendaciones que yo he leído es quedarte con los primeros 100 elementos. A partir de ahí los valores son muy bajos y no me interesa. Bueno, no se ve muy bien, empieza MySQL, en el primer línea en PHP, MySQL, Web, Pages, HTML5, jQuery. El segundo libro, PHP Web Services, las keywords más importantes, Service, Data, Services. Aquí tendría un caso que yo tendría que haber limpiado a través de mis sinónimos. Application, XML, Pragmatic Programmer habla sobre software, Pragmatic Programmer, Grid, React. Posiblemente Grid tendría que haberlo quitado como una stopword. Y la última, Head First, pues habla de patrones, learning, watch. Aquí tenemos otra stopwords que no se ha eliminado correctamente. Hit, Special. Como veis, estos resultados luego hay que ir trabajando para que mis resultados sean lo mejor posible. Bueno, pues ya tengo un vector con propiedades, en este caso keyword, ponderadas de cada elemento de mi base de datos. ¿Qué es lo siguiente que necesito hacer? Necesito crear un modelo de usuario. Para crear mi modelo de usuario tengo dos formas de hacerlo. De forma explícita, es decir, por favor, valórame esta película, te ha gustado mucho, te ha gustado poco, ponle una nota, o valórame este libro, pues IMDb, Goodreads, todas estas que te permiten valorar libros, sería una forma explícita. También cuando haces un me gusta en Facebook, estás haciendo de forma explícita valorando algo. Y también puedo hacerlo de forma implícita, analizando cómo es el comportamiento del usuario, qué páginas visita o qué elementos visita. También cuando construyo el modelo de usuario, necesito tener dos enfoques. Uno a largo plazo, es decir, qué le suele gustar,
y uno a corto plazo, es qué le está gustando ahora, porque todos tenemos unos gustos que es lo que te gusta desde pequeño, pero de repente sale un nuevo grupo musical y mi sistema de recomendación se tiene que adaptar a esto, ¿vale? A las novedades. Yo no he encontrado ningún ejemplo de cómo modelar bien a un usuario, no he encontrado ningún ejemplo que me gustara. Entonces, para los ejemplos que voy a utilizar, voy a coger como modelo de usuario directamente la última compra que ha hecho. Cojo y me pego eso en el modelo de usuario y es lo que voy a utilizar. Ya tengo mi modelo de usuario y mis elementos en forma de vectores. Ahora necesito encontrar cuáles son los elementos más cercanos. Esto se conoce como los K negocios más cercanos. Si este es mi usuario, necesito medir las distancias que hay con cada uno de los vectores de mis productos para poder ofrecérselos. Para calcular las distancias, necesito encontrar las intersecciones, es decir, que por ejemplo la keyword PHP no la puedo comparar con la keyword HTML. Necesito, para calcular la distancia entre mi usuario y un producto, saber cuál es su intersección. La intersección sabemos todos pues, que son los elementos que hay en A y en B, no tiene más. Entonces, por poner un ejemplo, pues entre estos dos libros, la intersección es PHP y Programming. Si quiero calcular la intersección entre dos arrays en PHP, pues viene al rescate la librería estándar, array_intersect, y me devuelve la intersección entre ellos. No solo eso, también tengo array_intersect_key, que me compara por las claves y me devuelve el array asociativo, y el array_intersect_assoc, que me compara por los valores y me devuelve el array asociativo. También, si no me sirve, tengo estas dos que me permiten además pasarle un callback que me realiza la comparación, si mis arrays son de objetos. Ahora, ¿cómo calculo la distancia? El concepto de distancia o similaridad, dependiendo qué algoritmo estemos utilizando, se utiliza uno u otro, pero el concepto es el mismo, es cómo de parecidos o cómo de lejanos están dos elementos, ¿vale? Nosotros queremos comparar dos vectores de características para medir cómo diferentes o similares son. Vamos a utilizar para este ejemplo la distancia euclidia. No sé si os suena de cuando estabais en el cole, en el instituto. La distancia euclidia entre los puntos P y Q es la longitud del segmento que los conecta. Esta es la fórmula de la distancia euclidia, que es el sumatorio del cuadrado de las diferencias. No, perdón. La raíz cuadrada del sumatorio. Me he perdido. Toma valores de 0 a infinito. 0 sería que son el mismo vector, infinito, pues que están muy lejos. Vamos a ver cómo se calcula la distancia euclídea. Bueno, una implementación muy sencillita, ¿no? Hago las diferencias entre los valores, lo pongo al cuadrado, los voy sumando y devuelvo la raíz cuadrada. Vamos a ver, suponiendo que este es el vector de mi usuario, los voy a comparar con estos tres, a ver cuál es el más cercano. Bueno, el resultado no es el esperado. Yo esperaba que PHP Web Services era el más cercano y Head First Design Patterns me aparece mucho más cerca. ¿Por qué se puede deber? Porque mis descripciones no sean buenas, es decir, las descripciones están hablando de cosas genéricas. Puede deberse a que la intersección de Head First y Learning PHP sea muy pequeña y entonces me da una distancia muy pequeña. Cuando yo hago distancias, debo poner un límite de cómo de pequeña debe ser la intersección, dependerá de mi base de datos, pero no puedo calcular intersección, o sea, una distancia de una intersección muy pequeña. Voy muy deprisa, ¿me explico? Bueno, seguimos. Bueno, aquí hemos hablado de distancia euclídea, pero podríamos aplicar otro tipo de distancias. Luego vamos a ver alguna más. Entonces, para terminar, con los sistemas de recomendación basados en contenidos, lo mejor que tienen es que no requieren comunidad. Necesito una base de datos, un usuario y empiezo a trabajar. Lo peor que tienen, que es muy complicado o es difícil adquirir perfiles de usuario, que es complicado y costoso mantener descripciones detalladas. Además, tienden a la sobreespecialización. Una vez que te han puesto un perfil de usuario, tienden a que siempre te hagan recomendaciones de un mismo género, ¿vale? Y además, tengo dificultad para identificar frases. Por ejemplo, si yo tengo la frase patrones de desarrollo de software,
tú eso lo partes en trozos y tienes patrones, desarrollo y software. Pero también tienes la frase patrones de diseño de pantalones que no tienen nada que ver y me darían una cercanía muy, muy grande. Entonces, tengo dificultad para identificar frases o palabras que tienen un sentido en un contexto y un sentido completamente en otro. Bueno, pues cerramos, ponemos la cortinilla y pasamos al nivel 2, filtrado colaborativo. El paradigma del filtrado colaborativo es: muéstrame más de lo que le mola a la gente que se parece a mí. Es decir, que tengo aquí un montón de peña que está interactuando con el sistema de recomendación, este soy yo, que interactúo, y dice, ah, vale, pues tú te pareces a este. Y entonces me muestra resultados en función de cómo de parecido soy yo con otro usuario. La definición formal es que se basa en analizar y coleccionar una larga cantidad de información del comportamiento del usuario, actividades o preferencias, para predecir qué usuarios podrían gustarle las cosas en función de la similaridad con otro. Las definiciones que tenemos aquí son usuarios, los elementos de mi base de datos y las transacciones. Las transacciones son cosas que podemos grabar de un usuario en una interacción con el sistema de recomendación. Las transacciones hay diferentes tipos. Todas son ponderadas, unas son numéricas, que es cuando tú valoras de 0 a 5. También tenemos transacciones binarias, que es cuando valoras me gusta o no me gusta. Y finalmente tenemos las transacciones unarias, que son del tipo me gusta, pero no he dicho que no me gusta, es decir, que no tengo la otra parte. O compro, pero no quiere decir que porque no haya comprado esto no me vaya a gustar. Como podéis predecir, de arriba a abajo, la de arriba es la mejor, esta es la segunda mejor y esta es la peor de todas. Pero esta es la más frecuente que vamos a tener. Bueno, entonces, como habíamos dicho, si a este tío, a este tío le mola esto y esto, a este tío le mola esto y esto, a este tío le mola esto y esto, y este que soy yo y me mola esto, pues es probable que me mole esto también. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo de los 4 libros y les pido a cada uno de mis usuarios, al usuario 1, 2, 3 y 4, que me pongan una valoración de cómo les ha molado cada libro. En función de esto, quiero saber cuál de estos usuarios es más parecido al usuario 1. Os dejo un segundito para que penséis cuál usuario se parece más al 1. ¿No? Os lo voy a poner un poquito más fácil. Esta es la representación gráfica de esos valores. Este es el usuario 1 y quiero encontrar al tío que más se parece para poder ofrecerle recomendaciones. Amarillo, rojo, el verde quizás. Bueno, el que más se parece es el rojo. El usuario azul es un usuario que valora muy alto, es decir, que para una película que no le mola mucho le pone un 5, o a un libro que no le mola mucho le pone un 5, y el usuario rojo es una persona sistemáticamente más crítica. Lo que estoy viendo aquí es cómo son las curvas que dibujan sus vectores, y en este caso son idénticas. Está aposta, cogido el ejemplo. Para identificar estos casos, tengo el coeficiente de correlación de Pearson. Pearson es una medida de la fuerza y dirección de las relaciones lineales de dos variables que son definidas como la covariancia de la variable dividida por el producto de sus desviaciones estándar. Casi me ahogo. Cuando leí esto dije, ¿solo será tu madre? Bueno, esta es la fórmula de la correlación de Pearson. Hay varias fórmulas, hay varias representaciones de esta fórmula. No voy a intentar explicarla. Toma valores de -1 a 1. 1 sería que sus curvas son idénticas y de 0 a 1 que se parecen algo. De 0 a -1 que es muy diferente y -1 que son totalmente perpendiculares. ¿Cómo calculo el coeficiente de correlación de Pearson? Bueno, pues aquí tenemos la librería estándar de PHP al rescate, que nos la calcula si son arrays. La descripción de la documentación de esta función te dice, úsala con cuidado que está sin documentar. Pero luego la gente en los comentarios te dice, a mí me funciona, a mí el local me funciona. Espera, ¿qué me he pasado?
Si buscas un poco, hay varias implementaciones. Bueno, aquí se ve un poco cuál es la implementación. Cojo la suma del producto de la desviación estándar, luego aquí multiplico la suma del cuadrado de las desviaciones estándar, hago la raíz cuadrada y todo eso lo pongo abajo y arriba pongo esto. Bueno, se puede encontrar si la queréis implementar en PHP, hay varias implementaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, estos son... jolín. Bueno, el usuario 4, que era el rojo, es el más parecido, el usuario 3 se parece a algo y el usuario 2 es muy diferente. Bueno, como estos ejemplos eran muy sencillos, pues intenté encontrar una base de datos con la que poder hacer un ejemplo un poquito más complicado. Se me ocurrió coger la base de datos de Marvel, que está publicada, hay una API, y la puedes consultar. Lo que me hubiera molado hacer es encontrar qué grupos le podría recomendar unirse a cada personaje, es decir, llegar a Loendo y decirle, oye tío, ¿por qué no te unes a los Cuatro Fantásticos? Todo esto utilizando un sistema de recomendación. La base de datos, la API de Marvel es no tiene ese concepto de grupo y tiene un concepto de serie de cómic. Y como no había otro que encajara más, voy a intentar encontrar a qué series le recomendaría unirse a Loendo. Entonces, bueno, esta es Loendo, que está muy enfadado buscando un nuevo sitio en el que participar. Y este es una de las series en las que participa. Y vamos a ver si le podemos encontrar otra. Como las relaciones o las transacciones que tengo ahora son unarias, es decir, tengo la transacción de participa en esta serie, pero los coeficientes de correlación de Pearson o la distancia euclidia no me serviría porque las líneas son rectas. Calculo la intersección y siempre va a ser recta la representación, no me sirve. Voy a utilizar el Jacquard Index. Dice, Jacquard es el coeficiente que mide la similaridad entre un conjunto finito finito y define el tamaño de la intersección dividida por el tamaño de la unión del conjunto. O sea que básicamente digo, de la unión, cómo es la intersección de grande y cómo son de grandes los grupos. Lo divido y me da Jacquard. Toma valores de 0 a 1. 1 sería que la intersección es perfecta y 0 que no tienen intersección. Lo primero que quiero hacer antes quiero hacer un spoiler aquí o no sé. Mientras que me descargaba la base de datos de la API de Marvel, me di cuenta de que Gassel... Esto no tiene nada que ver, pero lo quería traer aquí. Bueno, tiene esto, donde yo me creo un array con todas las requests que quiero hacer, le digo que las meto todas en un pool y él me las ejecuta todas a la vez o todas las que yo quiera concurrentes y luego las procesa. Esto es súper útil. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Bueno, tengo mi base de datos de usuarios, de personajes. La base de datos está traída entera de Marvel, la tengo como un array de 21.000 líneas. También tengo la base de datos de series, si no se me muere el ordenador, 74.000 líneas. Y además la base de datos está muy mal y los personajes que aparecen aquí no aparecen en la base de datos de personajes y las series que aparecen aquí no aparecen en la base de datos de series. Pero bueno, me voy a quedar con la de personajes solo. Bueno, pues recupero mis personajes. Recupero mis personajes, recupero el personaje de Loendo. Tengo aquí hardcodeado su ID. No, esto tampoco es.
aquí. Recupero los personajes, recupero lo vendo, le digo que me calcule la similaridad y le digo que me calcule, que utilice Yacar. El resultado es este. Uy, bueno. Vamos a subirle uno. Bueno. Pues nada, este lo vendo, este de aquí arriba. Tiene todas estas series. El siguiente, aunque no se ve, es Daredevil. Tiene un score de 0,2, es decir, se parece bastante. Bueno, no se parece mucho, la verdad. En blanco están las series en las cuales no aparece lo vendo y en amarillo están las series en las cuales aparecen los dos. Bueno, estos, como no encontraba fotos de Daredevil que me gustaran, ni de Stan Cíclope, Iron Man tampoco me gustó, bueno, puse estas dos fotos como los tíos que más se le parecen. Y la recomendación que le haría, pues serían, pues mira, únete a la 16.230, a la 14.246, algo así le diría, ¿no? A lo vendo, y espero que le gustará. Bueno, puedo tener un problema cuando mi densidad de datos es pequeña, es decir, tengo, por ejemplo, muchos elementos en mi base de datos, y pocos usuarios y además estos no tienen muchas interacciones. Por ejemplo, pues entre este tío y este tío tengo una intersección de solo un elemento, entre este tío y este tío solo una intersección de solo un elemento. Entonces aquí mis predicciones van a ser muy malas. Lo que puedo hacer es darle la vuelta. Esto se llama filtrado colaborativo basado en elementos. Me queda así. A estos productos, como no tienen transacciones, los descarto. Y ya aquí las intersecciones son un poco mejores. Este tiene 2 con este tiene 2 con este, y bueno, estos se quedan con 1. Los resultados son muy similares. Yo puedo utilizar más o menos cualquier paradigma intentando buscar en qué sentido los datos tienen mejores densidades. Entonces, por terminar con el filtrado colaborativo, sus fortalezas es que es sencillo de implementar. Además es justificable, le puedo presentar al usuario por qué hemos dado sus resultados y es agnóstico del contenido. Esta parte es muy importante porque me permite identificar relaciones entre productos que en principio no tendrían relación, es decir, que yo puedo identificar a un grupo que le gusta un determinado tipo de música y a lo mejor yo sin tener esa información le puedo recomendar cosas que le gusta a ese grupo que yo no tenía ni puta idea y que el sistema es capaz de predecir. Las debilidades, la escalabilidad, la densidad o la poca densidad de los datos. Estos dos son muy parecidos. Dice ítems populares sobre ítems impopulares. Quiere decir que cuando meto un nuevo elemento en mi base de datos, es impopular, no tiene transacciones y le va a como no va a aparecer bien posicionado en las listas de scores, nadie va a interactuar con él, como nadie interactúa con él, no aparece en la lista de scores y entonces me quedo siempre con lo mismo. Y también tengo lo que llaman inicio frío, que quiere decir que yo cojo, monto mi sistema de recomendación de puta madre, tengo mi base de datos de puta madre, llega el primer usuario y a ver qué le recomiendas. Necesitas una comunidad fuerte para que esto funcione. Bueno, hemos cerrado el capítulo de filtrado colaborativo y vamos a ver algunos otros sistemas de recomendación. Tenemos sistemas de recomendación basados en la demografía, que lo que dicen es, sabiendo tu edad, o más o menos tu edad, tu sexo, tu raza, tu religión, tu grupo social, es lo que voy a utilizar para hacerte recomendaciones. Tenemos la base de datos que se llama, o basadas en conocimiento,
que son bases de datos que tienen mucha información sobre su base de datos y a la vez necesitan mucha información para hacerte recomendaciones. Un ejemplo de esto sería un sistema que te recomiende seguros. Antes de hacerte una recomendación, necesitas saber, por ejemplo, para un coche, cuántas puertas tiene, de qué año, qué modelo, cuántos kilómetros hace. Te hacen un cuestionario de 50 preguntas y luego ya sí eso te hace la recomendación. Otro sería basado en comunidad, que dice, simplemente te recomiendo lo que le gusta a tus amigos. No es igual que el filtrado colaborativo, que no tiene por qué haber relación de usuario. Aquí, si somos amigos en Facebook y a tu amigo le gusta esto, pues te lo casco. Esto, por ejemplo, se utiliza con las bases de datos basadas en nodos. Y finalmente, los sistemas híbridos. Casi todos los sistemas de recomendación cojean por un lado o por otro. Y casi todas las implementaciones que hay en producción lo que hacen es utilizar combinaciones de diferentes sistemas de recomendación para utilizar las ventajas de uno tapando las desventajas de otro. Algunos toques finales. Estas son otras distancias que podéis utilizar. Esta también la conocéis, es el coseno, la hemos visto en el cole. Y un poco cómo se monta todo el chiringuito. Se supone que si tú tienes tu entrada, antes de empezar a analizar los datos, haces una parte de preprocesado. Lo que tienes que hacer aquí es quitarte, por ejemplo, usuarios que son muy agresivos. Lo típico, el típico usuario que entra y empieza a valorar muy alto un producto. Ya sabes que eso es spam. O el típico tío que se mete a Meneame y empieza a menear las noticias que... Todos esos comportamientos que tú crees que no son naturales, te los quitas. También podrías quitar pues, usuarios que apenas interactúan o lo que sea. Intentas dejar toda esta parte lo más limpita posible. Se lo metes al sistema de recomendación, lo machacas, lo trituras todo y te da unos resultados. Siempre sobre esos resultados vas a tener que hacer ajustes. Cosas que digas, esto no tiene mucho sentido, o incluso algunos productos que tú quieras recomendar sobre otros. Y con eso pues ya escupes la salida. Si quieres saber más, hay dos libros que son bastante interesantes. Introducción a los sistemas de recomendación. El libro de introducción tiene 500 páginas, o sea, no sé. Y luego ya, si te quieres poner duro, el manual de los sistemas de recomendación, que tiene 800 páginas, o sea, te lo lees en 2 tardes. Este para mí es bastante más sencillo de leer y este es muy académico, muy orientado a un poco más el mundo universitario. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Vas a publicar el repo? No tiene mucho sentido, pero sí, seguramente lo pondré en algún sitio. O sea, está muy sucio, no, está muy guarro. Pásale un trapito. ¿Cómo? Te paso el CS Fisher, ¿no? Y ya me lo deja limpio. O sea, no sé si has pensado esto, para integrarlo en web, ¿qué tipo de penalización mete en tiempos y cosas así? Porque si estás calculando todo el rato, o no sé si sabes algo de eso. Casi todas las implementaciones no las calculas en tiempo real. El ejemplo que yo he hecho de personajes tenía algo así como 1700 personajes. Y habéis visto que la salida es más o menos instantánea. Pero lo que vas a hacer normalmente es ejecutar ese proceso cada cierto tiempo, dependiendo de tu negocio, y dejarlo. Las implementaciones en Java lo dejan en memoria. Nosotros que no trabajamos así, pues te lo dejas en un Redis o te lo dejas en un Memcache o en algún sitio que puedas acceder más o menos rápido. Hola. Lo llamas predicciones, pero te basas en datos que están ahí, ¿no? Entonces no son exactamente datos, no son predicciones, ¿no? Son analizar lo que ya hay. ¿Serías capaz de hacer predicciones de verdad? ¿Anticiparte un poco a lo que el usuario puede llegar a gustarle? O sea, el filtrado colaborativo, para mí sí hace predicciones, porque,
por ejemplo, encuentra que tú y yo somos relacionados, tenemos los mismos gustos y te va a ofrecer a ti lo que me gusta a mí. O sea, a lo mejor tú ni lo conoces. Por eso se llaman predicciones, o yo por lo menos lo interpreto así. Pero vamos, que a lo mejor te gusta, a lo mejor no. O sea, ¿cómo? La otra parte, de predecir lo que puede llegarle a gustar en un futuro. Yo creo que yo por lo menos no. Podríamos decir que los sistemas basados en Lucene, como Elasticsearch o Solar, sobre todo Elasticsearch, puede ser un poco el sistema de recomendación para pobres, porque al final puedes hacer búsquedas basadas en scoring y dándole pesos y refiltrados. No sé si son para pobres. Depende mucho de qué información tengas. O sea, yo, por ejemplo, trabajo en una empresa que utilizan, ¿cuál has dicho? Elasticsearch. Elasticsearch. Utilizan Solar y le sacan el máximo partido a Solar. Y se le puede sacar muchísimo partido. Depende de tu negocio. O sea, de todas formas, hay muchas herramientas. No sé, no lo he mencionado, pero hay una que es mágica, que se llama Prediction.io. Es un proyecto que es un motor de recomendaciones out of box. O sea, mucho mejor que el Elasticsearch o algo así. Perdón. ¿Alguna pregunta más? Prediction.io. O sea, la página es... sí. De todas formas, es muy parecido al producto de Google. O sea, Google tiene un servicio online que es igual de algoritmos de recomendación, de predicción, y esto es igual, porque básicamente lo que hace es, tú le dices, quiero que me clasifique, por ejemplo, un motor de clasificación o algo de recomendación, le das los datos y te dice, el mejor algoritmo es este, y ha calculado 300 o 400. En el caso de Prediction.io te dice cuál es el algoritmo, en el caso de Google no, porque algunos son privados. ¿No? ¿Última pregunta? Pues nada, muchas gracias. Nada, decir que la próxima charla será el 11 de febrero. Viene Álvaro Videla a dar la charla, que está por aquí en Madrid. Así que, bueno, no sabemos todavía el topic, pero seguro que promete, el 11 de febrero. Y será aquí también. Y nada, cervezas, donde siempre, para que no lo sepa, nos pilla un poco más lejos, pero vamos. Salimos a la tienda en Gran Vía y a la derecha en Valverde, pues un poquito más abajo donde estaba Twenty, pues ahí.